Buenas tardes amigos de Landatel, soy Diego García, Product Manager. Bienvenidos a este nuevo webinar de Ubiquiti. Hoy vamos a hablar de la familia Unify. Unify es una familia que se especializa en lo llamado Wi-Fi empresarial. Gracias a la gran variedad de APs de Unify, se puede dar solución a cualquier tipo de problema o localización o situación. Además, esta familia avanza con las nuevas tecnologías. Los nuevos productos incorporan ya los protocolos MES o incluso el nuevo protocolo de 802.11, el denominado Wave 2. Unify, para completar la familia, dispone de una gran variedad de switches que facilita la gestión de la solución completa. Como siempre, a lo largo del webinar se hará un turno o varios turnos de preguntas. Yo os animo que vayáis haciendo las preguntas en la plataforma a medida que se os vayan ocurriendo, para que luego estos turnos de preguntas sean más fluidos. Y dicho esto, os presento como orador, como siempre, a Luis Ortega, Channel Manager de la TAM. Hola Luis, buenos días, buenas tardes allí. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo le va? Muy buenos días y buenos días, bueno, buenas tardes a todos los asistentes, perdón. Bueno, y buenos días también, que hay gente que nos ve desde México. Que, Perfecto, perfecto. que nada, Luis, te paso el control y somos todo oídos. ¿Listo? Perfecto. Listo, Diego. ¿Me confirmas que se ve la pantalla? Sí, estoy viendo tu pantalla. Perfecto. Vamos, entonces damos inicio. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Como lo comentaba Diego, vamos a tener un seminario, lo que viene a ser las soluciones de Unify, lo que es la línea de redes empresariales para todo lo que es la gama de proyectos. Bueno, como dijo Diego. Estamos, perfecto. Entonces, esta es la agenda que tenemos para el día de hoy. Voy a hacer una muy breve introducción a Ubiquiti para luego enfocarnos en la parte de redes empresariales. A las personas que anteriormente nos han acompañado con el seminario, de repente algunos slides son parecidos, pero cuando lleguemos a la parte de productos y especialmente características de la solución, vamos a ver que hay algunas herramientas nuevas que últimamente se han integrado a la plataforma, muy interesantes para justamente potenciar las redes. Tenemos un demo en línea que es justamente algo diferente también, que ya se está incorporando con bastante fuerza, para poder hacer, digamos, charlas demostrativas. Y el demo en línea, lo que sí es bastante nuevo, es que tiene un autotutorial para que ustedes, si es que nunca han configurado la solución de Unify, puedan conocer mucho más el producto. Entonces, vamos a dar inicio a este seminario, entrando inicialmente por una presentación de quiénes somos, ¿no? Ubiquiti es una compañía americana, más de 11 años en la industria de networking. Estamos muy enfocados siempre en cerrar las brechas digitales a través de la construcción de plataformas de networking para todos y en todas partes. Tenemos muchísima experiencia en la parte inalámbrica, más de 60 millones de dispositivos implementados a nivel mundial, y siempre buscamos combinar tecnología innovadora, que es una de nuestras grandes características, teniendo siempre como enfoque principal el rendimiento. Algunos le llaman el performance del producto, pero estamos siempre muy enfocados en que la satisfacción de la productividad del hardware sea muy buena. Esto siempre lo combinamos con una comunidad de usuarios, lo que llamamos un foro. El foro nos permite saber de primera mano el feedback o retroalimentación de los usuarios, asimismo poder justamente interactuar entre nuestro equipo de desarrollo y nuestros usuarios, y obviamente siempre estar potenciando nuestras soluciones. Contamos siempre con la mejor relación precio-rendimiento. A veces somos un poco disruptivos justamente con el fin de eliminar las barreras de conectividad. Cuando nosotros conversamos acerca de soluciones empresariales, existen dos líneas o dos verticales que muchos podemos trabajar: la administración individual, o podemos trabajar con la administración unificada. La administración individual es cuando nosotros compramos access points o switches o routers que todos funcionan de forma individual o se configuran de forma individual. No quiere decir que los equipos no funcionen, en realidad hacen su trabajo, generan la red, está en producción, etcétera. Pero hay ciertos problemas que tú comienzas a sentir conforme la red crece. Por ejemplo, detalles de cuántos usuarios tenemos en la red, cuánto tráfico estamos generando, detalles justamente de reportes de tipo de consumo, etcétera. Y cuando a veces quieres hacer algo tan sencillo como cambiar la clave del Wi-Fi, probablemente sea bastante pesado y tedioso.
Entonces, una administración unificada simplifica todos esos problemas que mencionamos, añadiendo reportes inteligentes, permitiéndonos a nosotros simplificar enormemente el uso de la red. Y efectivamente, la gran ventaja que hoy día se tiene es que la administración unificada ya no cuesta más que la administración individual. Mucha gente siempre tomaba la decisión de irse por individual por un factor de costos. Pero hoy en día la tecnología nos ha permitido que la administración unificada o una solución unificada en gestión prácticamente tenga casi el mismo costo que una solución que se configura totalmente standalone. Entonces, es ahí donde Unify entra justamente como una propuesta de redes unificadas empresariales, siempre trabajando en el aspecto de solución. Recuerden que la red no es solamente el Wi-Fi, es la red completa, es routing, switching y Wi-Fi. Por eso es que nosotros ya no estamos trabajando con un producto, sino con una solución empresarial y con un software de gestión con muchísima experiencia. Más de 10 millones de dispositivos instalados a nivel mundial lo usan. Eso significa que tenemos una experiencia enorme en muy poco tiempo y esto es gracias al rendimiento que el producto siempre está ofreciendo a nuestros clientes. Licenciamiento, que es algo que siempre hay preguntas con respecto al licenciamiento, ya que muchos de repente nuestros competidores venden licencias. En nuestro caso el licenciamiento no existe, es totalmente libre. El software de gestión que administra todos los equipos no tiene ningún costo oculto y es más, las actualizaciones son totalmente libres y todas las funciones del controlador son totalmente libres. Así que no hay límite en la cantidad de dispositivos o en la cantidad de clientes que nosotros podemos administrar. Es más, el día de hoy, podríamos decir, digamos, abril del año 2017, seguimos dándole soporte en el mismo controlador, que es la última versión, a los equipos fabricados, por ejemplo, en el año 2010, los primeros access points que nosotros tuvimos. Esa es una gran ventaja que otros fabricantes no pueden hacer, que obligan a usar controladores diferentes, por un tema de que muchas veces no son ellos los que realmente fabrican el producto. Sin embargo, en Unify, el hardware ha sido totalmente desarrollado y fabricado por Ubiquiti Networks. Entonces tenemos el control absoluto para poderle darles la solución sin ningún inconveniente. Entonces, acá tenemos un pequeño diagrama de una red empresarial unificada. Como les digo, la red empresarial ya no es solamente el Wi-Fi, porque el Wi-Fi en sí está apoyado sobre los switches, así que necesitamos switches de alto performance y que se integren a la solución para que trabajen en un conjunto. Routers, obviamente, de alto performance también para que nos puedan conectar a líneas de internet, no de 20 megas o 30, sino capacidades de 100, 500, 1000 megas si fuera necesario. Y obviamente justamente el controlador centralizado que nos va a permitir facilitarnos la vida enormemente. No solamente en la parte de implementación, sino también de operación, que es un factor que muchas veces nosotros no analizamos. ¿Qué significa operación? Que cuando nosotros estamos trabajando, efectivamente, siempre hay que hacer pequeños cambios, pequeñas modificaciones, así que necesitamos conectarnos a la red rápidamente y hacer cambios prácticamente de forma instantánea. Así que hay muchos beneficios. La red que nosotros construimos en Unify, preparada para soportar cualquier tipo de tráfico de video IP, cualquier cantidad de tráfico de voz sobre IP, inclusive servidores de alta capacidad. Tenemos puertos de 10 gigabits en la parte de fibra, en la parte de Ethernet, también para conexiones de dispositivos en la LAN de alta capacidad. Entonces, nuestra solución está potenciada a través de nuestro software de gestión, que finalmente es el que nos brinda toda esta gran cantidad de herramientas utilitarios, nos va a permitir mucho facilitarnos la parte de operación y configuraciones. El software en realidad es totalmente libre, se puede instalar en una PC, tenemos también una presentación de tipo hardware, pero el software en general es libre, lo pueden descargar ustedes mismos sin problema. Integración con redes locales y segmentadas y remotas, o sea, trabajamos con VLANs, con redes que están a través de VPNs, etc. El monitoreo remoto es algo muy importante. Recuerden que las soluciones hay que estar constantemente monitoreándolas. A veces hay problemas de interferencia que pueden bajar un poco el rendimiento, entonces necesitamos conectarnos, revisar qué pasó, hacer un escaneo y obviamente potenciar nuevamente la red. Entonces, el monitoreo es una herramienta que vamos a hablar un poco más de detalle en unos instantes, pero es algo muy importante de la plataforma. Gestión de alertas, analíticas, mapas, topología, portales cautivos, controles de tráfico, etc. Grandes características que incorpora justamente nuestra plataforma con el propósito de facilitar siempre
la tecnología al alcance de las empresas. Y hablando de las empresas, estas son algunas de las verticales que nosotros justamente estamos trabajando con muchísima fuerza. De repente hablando del Wi-Fi público, zonas públicas, donde la densidad de usuarios es justamente uno de los puntos más resaltantes, es ahí donde nosotros con gran concurrencia de usuarios conectados podemos brindar grandes capacidades. Equipos colgados, eso no existe en Unify, por ejemplo, como a veces muchos clientes me dicen, ¿hasta qué número los access points se cuelgan? Eso no existe en Unify. Los access points, si soportan 250 usuarios, 250 usuarios se conectan. Si soporta el modelo 500, 500 usuarios se conectan, y hay varios casos donde justamente los usuarios locos a veces lo que quieren llevar esto al límite y efectivamente los equipos pueden dar la producción. Educación y gobierno, proyectos también que estamos trabajando, la parte de cadenas de repente como restaurantes, a veces proyectos afines, centros comerciales, la parte de hospitalidad, por ejemplo, todo lo que viene a ser el tema de turismo, resorts, hoteles, hospedajes en general, la parte de industrias y almacenes, para la parte, digamos, operativa, logística, pequeñas y medianas empresas, también un rubro muy grande donde Ubiquiti se ha ido posicionando constantemente. Entonces, te podemos ir a cualquiera de estas oportunidades de negocio y trabajarla con muchísima facilidad, y cada vez nosotros en Ubiquiti siempre nos estamos reinventando para justamente alcanzar mayor cantidad de oportunidades. Vamos a conversar un poco acerca de las herramientas que nosotros tenemos para los instaladores. Vamos a ver las principales características del software de Unify, efectivamente, que nosotros manejamos. Entonces, una de las primeras herramientas, que es una característica de la plataforma, probablemente no todos los usuarios la usen, pero es una característica que les va a permitir llegar a proyectos más grandes, especialmente en proyectos grandes es donde se usa, es la habilidad del controlador de soportar multiempresa. Un controlador físico, en realidad instalado en un software, o el controlador a nivel de hardware, tiene la habilidad de soportar inclusive más de 500 subempresas. ¿Para qué son las empresas dentro de un controlador? A veces nosotros tenemos la oportunidad de llegar a una compañía que de repente es como una transnacional, tiene muchas filiales, o de repente tiene compañías asociadas, de repente tiene empresas logísticas, empresas de comercio, distribución, etcétera, pero todas las empresas comparten el área de sistemas por ahorro de costos, economía de escala. Entonces, el área de sistemas, cuando tú lo ofreces, te dice, mira, nos interesa el software, pero necesitamos que la plataforma sea multijerarquía, porque nosotros tenemos empresas que el personal no se comparte, así que las configuraciones son totalmente individuales, los portales cautivos son totalmente individuales, la red en sí es totalmente individual, hasta los administradores inclusive. Entonces, multinivel de administrador, a niveles administradores maestros, luego administradores, luego operadores, luego modo lectura, y efectivamente varias empresas en un solo controlador. Esto permite bastante flexibilidad, sobre todo en proyectos grandes. Y una característica interesante del controlador es el acceso remoto a los servidores de Unify. Sean hardware o sean software, ya no es necesario hacer VPNs, ya no es necesario abrir puertos en las IPs públicas, ya no es necesario hacer un famoso TeamViewer. Yo siempre he visto muchos clientes con TeamViewer conectándose a las soluciones de Unify. Hemos diseñado un sistema peer-to-peer que fácilmente trabaja sin necesidad de abrir puertos, sin necesidad de tener una IP pública estática. Inclusive algunos clientes me preguntaban si con NAT 3 eso trabaja. Por supuesto que sí, sin ningún inconveniente. Entonces, lo que nosotros tenemos realmente es un sistema hybrid cloud. Le voy a explicar exactamente cómo funciona. Muchos usuarios piensan que el controlador está en la nube. Tenemos una opción de controlador en la nube que se llama Elite. Es algo que todavía no está liberado a nivel mundial. Por el momento está limitado solamente al mercado americano. Esperamos ya más adelante esté liberado para poder darles algunos detalles. Pero la versión que tenemos liberada a nivel mundial es el sistema Hybrid Cloud. ¿Qué significa el Hybrid Cloud? El Hybrid Cloud no es que el controlador esté en la nube, simplemente es una herramienta para conectarnos a través de la nube. Los controladores siempre son locales en los clientes. Entonces me dicen, ¿y cómo se configura? ¿Cómo funciona esta herramienta? Es muy sencillo. En realidad, cuando hacen la instalación de una solución de Unify, obviamente siempre recomendamos usar la última versión de software para no tener ningún problema. Una vez que ya has hecho la implementación, se configura el usuario y el usuario y password del foro, y con ese usuario y password automáticamente el controlador aparece en este portal. Y la pregunta es, ¿cómo me conecto al portal? Bueno, ingreso a unifyunt.com y ingreso justamente mis credenciales del foro.
con mis credenciales del foro me aparecen mis controladores y cuando selecciono uno de mis controladores me aparecen las subempresas, bueno, en el caso que tengas, puede ser una sola empresa, y ahí le damos lanzar y establece una comunicación peer-to-peer. Prácticamente te permite y te facilita enormemente la vida para poder dar soporte al cliente. Si el cliente te llama y te dice que tiene algún problema, efectivamente de acá podemos hacer los cambios de configuración. Y es más, cuando ocurren desconexiones no autorizadas, aparecen alertas, como podemos ver en la plataforma. Entonces, tenemos siempre la opción de monitoreo constante de la solución. Y luego tenemos toda la parte de estadísticas, donde efectivamente podemos tener gran cantidad de detalles acerca de la plataforma, cómo ha ido el tráfico en el mes, se está consumiendo, hay más usuarios, menos usuarios, tenemos picos de consumo, de tráfico, de generación de tráfico, la parte de los usuarios que se conectan, cuáles son smartphones, de repente cuáles son alámbricos, cuál es el que tiene más consumo, cuál de las redes consume más o de los access points es el que más saturación tiene. Y nosotros podemos hacer muchísimas analíticas con el propósito de ver, por ejemplo, hay muchos usuarios conectados a este access point, entonces por eso es que de repente estamos experimentando un poco de saturación, así que tenemos que redistribuir la carga o poner otro access point que soporte más concurrencia, o tenemos algunas zonas medias muertas, ya que los usuarios se conectan con niveles de señal muy bajos. Esto te va a permitir justamente conocer la red. Como le digo a los usuarios, es muy importante tener información. Cuando tú tienes información, das con el problema de forma bastante rápida y podemos hallar la solución. Alertas, muy importante. Si ocurren desconexiones de los equipos no autorizadas, switches que se reinician, por ejemplo, ¿por qué se reinició el switch? En la madrugada de repente tenemos algún problema eléctrico, entre otros. Los eventos, justamente cómo le han ido las conexiones, desconexiones, el famoso roaming de los usuarios, toda esa información nosotros siempre lo vamos a poder ver en la controladora. Inclusive ya tenemos oficialmente, inclusive ya le quitaron la opción de beta a la versión de topología. Esta es una nueva característica ya oficial, que es la habilidad de cuando tú tienes la parte de router, switch y Wi-Fi, obviamente, los equipos de Unify, te va a generar la topología automáticamente. Esto es algo que siempre les pido a los usuarios. Me dicen, Luis, tengo problemas, hay unos detalles, la red no me está funcionando bien. Entonces digo, ¿cómo está la topología? Y muchas veces me dicen, no existen. Entonces ahora el mismo controlador crea la topología, indicándote a qué puertos están físicamente conectados los dispositivos, las velocidades a los cuales están conectados, inclusive los clientes inalámbricos nos los muestran. Entonces es una herramienta fantástica realmente para poder justamente tener información actualizada de dónde están los usuarios conectados o cómo se están comunicando entre sí. Inclusive cuando hacemos LACP, que es doble cable de red, por ejemplo, entre los switches, también es graficado. Así que gran cantidad de información tenemos nosotros disponible siempre en la plataforma. Como herramienta adicional, tenemos el tema del portal cautivo. El portal cautivo es justamente un portal para invitados, nos permite a nosotros poder validar a nuestros usuarios. Algo que siempre les comento a todos los que trabajamos en la parte informática, jamás nosotros debemos conectar a los invitados a nuestra red personal, inclusive en nuestras casas, inclusive en nuestros negocios. Los invitados deben ser tratados como personas externas. Nosotros no sabemos si tienen buenas intenciones, si tienen malas intenciones, inclusive no sabemos si traen malwares en sus dispositivos. Entonces, es muy importante conectarlos a través de una red de tipo hotspot. ¿Y por qué? Me preguntarán. Una arquitectura hotspot en Unify permite una separación del tipo de tráfico. En otras palabras, los usuarios que se conectan al hotspot solamente salen a Internet. No pueden ir a ningún dispositivo local, es más, no tienen acceso a la red local. Es una característica que el controlador posee. Obviamente se puede desactivar si es que uno desea, o permitir excepciones, ¿no? Para que de repente los invitados puedan usar alguna impresora, etcétera. El portal viene en español, como ustedes lo ven. Es una de las nuevas características. El controlador ya viene en español también. Y el portal, si no me equivoco, soporta actualmente casi 15 o 17 idiomas disponibles. Ahora, si ustedes lo quieren personalizar por completo, lo pueden hacer, justamente como los skins que vemos en el lado derecho. Muy fácil para trabajar en verticales hoteleras, restaurantes, centros comerciales, etcétera. E inclusive cuando trabajamos con acceso controlado en el hotspot, porque hay modo de bienvenida, modo de clave general y modo voucher que se recomienda para que solamente se conecten las personas que tú deseas por el tiempo que tú deseas y por la velocidad y limitación de consumo que tú quieres. En realidad el portal es bastante práctico, ya que inclusive tú podrías
tú mismo, una manera muy sencilla, adjuntar tu logo, adjuntar el fondo de la imagen y trabajar si gustas con logueo social, lo que viene a ser la parte de Facebook o logueo por Google, viene disponible en la plataforma para poder trabajarlo. Entonces, gran cantidad de información, gran cantidad de detalles para que nosotros podamos justamente trabajar en esta solución. Obviamente los colores de los botones se pueden personalizar, las cajitas de texto también, etcétera. Acá aparece la plantilla en inglés, pero cuando un usuario ya se conecta, te muestra el idioma que corresponde según el dispositivo móvil. Entonces, a nivel de herramientas, hay una que justamente se está llevando los puestos número 1 últimamente. A bastantes usuarios le ha parecido una herramienta muy práctica para trabajar, que es el app de Unify. El app de Unify, disponible para Google Play o Apple Store, nos permite que los técnicos justamente tengan el poder de la red en sus manos. Muchas veces los técnicos que están en la parte de implementación no están siempre en la oficina, están en campo, en nuevos proyectos, o a veces están viajando, etcétera. Entonces, podría ocurrir algún detalle técnico y necesitamos justamente poder conectarnos a la red porque el cliente quiere que cambiemos la clave del Wi-Fi, cambiemos la configuración de algún switch, quisiera que modifiquemos algún detalle técnico en la plataforma, etcétera. Entonces, lo que nosotros tenemos es que el técnico, básicamente, si tiene una llamada del usuario final, saca su smartphone del bolsillo, se conecta obviamente con sus credenciales del foro, o puede ser también con una IP pública directamente al controlador, si lo sea manejar, y establece ahí una conexión directamente a través del controlador, y una vez que entra el controlador le va a mostrar todos los equipos. Prácticamente tenemos el 95% de las opciones, casi todas en realidad. Hay algunas cuantas que se van activando paulatinamente, pero casi todas las opciones están. Escaneos, configuración de los papés por completo, frecuencias, IPs, canales, potencias, negociaciones, creación de segmentos de red, el tema también de crear vouchers, de las alertas, los eventos, de las estadísticas de los clientes y configuraciones personalizadas, buscar access point intrusos, reportes de generación de tipo de perfil de tráfico e inclusive hay una nueva herramienta que se ha vuelto, podría decir, una de las favoritas de los clientes. Muchas veces la pregunta es, ¿cuántos megas el AP puede dar? Entonces hemos agregado un speed test real que genera tráfico real entre el teléfono y obviamente el dispositivo, en este caso el smartphone. Para esto tú tienes que estar de forma local. Es la única forma que te habilita el speed test de tráfico contra el AP. Entonces tú te vas moviendo por oficina y vas generando una prueba de descarga, una prueba de subida y vas viendo la cantidad de tráfico que el access point te puede dar como rendimiento, ¿no? Muy sencillo de usar, olvídense, ya no hay que abrir ventana de comandos, de hacer scripts para que esto funcione, no, simplemente le das comenzar descarga, comenzar su vida y te dice detalles técnicos de la AP, nivel de señal con el cual está conectado y algunos valores adicionales. Algo muy fácil de usar y siempre nosotros buscamos potenciar mucho las redes de nuestros usuarios con estas herramientas. Inclusive, viene igual el control, el app viene con su idea original también de escanear el código QR y autoconfigurar el equipo. Esto es básicamente cuando queremos que el equipo trabaje en modo standalone. Y tenemos un segundo app que se llama Unify Edu. Es una app totalmente separado. El motivo es que no queremos complicar la parte técnica con la parte operativa. El Unify Edu es un app para un access point especial que es el Unify AC Edu, que tiene la habilidad de hacer voceo, o sea, tiene unos altavoces. Entonces, para que el usuario final lo pueda usar y hacer anuncios de manera directa a una AP o a varios APs, tiene inclusive controlar volúmenes o programar alertas o anuncios, todo eso lo tiene en una app con las opciones principales de esa app, o sea, para no confundirse con la parte técnica. No mezclemos, como a veces decimos, la parte técnica con la parte operativa, porque eso lo podría asustar al usuario final. Por eso es que tenemos una app más ligero, más fácil de usar, mucho más sencillo y de acuerdo justamente a las necesidades. Estas son algunas de las herramientas que tiene Unify. En realidad, la cantidad de características que el controlador posee son muy grandes. Vamos a hablar de algunas de ellas durante la parte de portafolio de producto. Diego, no sé si hasta acá quieres de repente revisar un par de consultas o continuamos con la parte de hardware. No, vamos a hacer un par de preguntas que hay sobre el controlador, si te parece. Eh, Perfecto. a ver, empezamos. ¿La plataforma de gestión incluye firewall integrado y filtrado de contenidos? Ya, con respecto a la parte de firewall, eso está incorporado en el router, en los dispositivos USG, Unified Security Gateway.
El filtro de contenidos a la fecha todavía no ha sido liberado. Estamos ya con la opción liberada de clasificación, que les voy a mostrar al momento que lleguemos a la parte de router. O sea, los routers ya hacen la clasificación de tráfico. El filtrado está en el programa alfa ahorita. Espero que el mes de mayo pueda salir a beta. Y sinceramente, finales de junio o julio, bastante seguro, ya debemos tenerlo liberado la parte del filtrado. Por el momento no está, pero va a venir. A los usuarios que me preguntan siempre si esto va a incorporar algún costo o un nuevo hardware, no es así. Simplemente basta que tengan el router actual, lo van a tener que actualizar a la última versión, al igual que el controlador, y con eso ya estaría activo posteriormente. Muy bien. Si se va la luz o se reinicia el router, al volver a encender el router cambia a su IP dinámica o se pierde el control del Cloud Key. En realidad, si el router reiniciara, digamos, cambiando la IP, lo que se va a cerrar es la sesión, y si están administrando en ese momento el Cloud Key, digamos, a través del portal de asistencia para monitoreo, el Unify Hybrid Cloud, la sesión se va a cerrar, pero luego inmediatamente el Cloud Key vuelve a autoinformar a nuestro servidor en la nube, y lo único que tú tienes que hacer es volverte a loguear, ¿no? Entonces, sí, a mí nunca me ha pasado personalmente, pero a veces a propósito he reiniciado el router, y el tiempo en el cual el Cloud Key de repente a veces está fuera es cuestión de segundos. Apenas detecta internet, el mismo Cloud Key se autoinforma de cuál es justamente la nueva IP que maneja, y el acceso obviamente se vuelve a dar. Es automático, no hay que hacer mayores configuraciones. Muy bien. Has dicho antes que la misma plataforma de Unify permite utilizar equipos antiguos. ¿Se puede resentir la red al utilizar productos legacy? En realidad, podríamos decir que sí. Si hablamos técnicamente, cuando tú tienes, por ejemplo, Access Points N 2,4 puros, básicos, lo comparas efectivamente a un Access Point doble banda, C, segunda, tercera generación, el rendimiento es abrumadoramente diferencial. O sea, el rendimiento, la latencia es muy diferencial. Ahora, si ese Access Point, la pregunta es, ¿genera latencia el resto de APs? No, pero o genera problemas al resto de APs, no, pero efectivamente los usuarios conectados a un equipo legado van a sufrir obviamente falta de capacidad. Entonces, ¿por qué comento que el tema que soportamos mucho en equipos legados en el tiempo? Porque es algo muy importante. No te queremos obligar a que botes toda la red para pasar a un nuevo al Access Point. Por ejemplo, ya tienes la solución trabajando, digamos, apostaste por Unify el año 2010, 2011. Entonces, actualizas esos equipos 2010, 2011, la última controladora, que sería la versión 5, y tú puedes ir agregando los access point nuevos como un reemplazo paulatino. No tiene que ser una renovación completa de la red si no tienes el presupuesto. Entonces, a eso más que todo me refería yo cuando les comentaba que soportamos en una plataforma tener todos los equipos para que justamente esas migraciones tecnológicas que siempre se dan en el tiempo sean no violentas y sean siempre lo más flexibles. Muy bien. A ver, bueno, esto supongo que será fácil. ¿Cuál es el número exacto de dispositivos que soporta un Cloud Key? Y justamente vamos a responder eso con este slide. El Cloud Key efectivamente soporta 200 dispositivos recomendados. En realidad no tiene un tope, pero personalmente se recomienda para 200 dispositivos para que el equipo mantenga siempre un buen tiempo de respuesta y mantenga la información. La otra recomendación es que el Cloud Key en general no tenga más de 1000 usuarios conectados entre la LAN y en la Wi-Fi, por el tema de los reportes que generalmente se generan de forma automática en los últimos 30 días. Así que tener una cantidad abrumadora de usuarios podría ser un poco lento el Cloud Key. Muy bien. ¿Cómo enlazamos un controller ya existente ubicado en un PC del cliente con un Unify Hybrid Cloud Controller? No te entendí la pregunta, Diego. ¿Podrías repetirla? Hola, ¿cómo enlazamos un controller ya existente ubicado en el PC del cliente con un Unify Sí. Hybrid Cloud Controller? Ya una migración, creo que es lo que nos están pidiendo. Sí, es... Es bien sencillo. Entonces, si es una migración en tu PC y lo quieres pasar a un Cloud Key, que es el que tenemos ahora en la pantalla, primero la PC tiene que ir a la última versión oficial. Digamos que actualmente es la 5.4.14.
Entonces llevamos la PC a la 5.4.14. Una vez que hemos llegado a esa versión, hacemos un backup, ¿ok? Y ese backup lo vamos a cargar en el Cloud Key. Pero antes de eso tenemos que asegurarnos que el Cloud Key esté actualizado. El Cloud Key tiene dos firmwares. Uno, que es el manejo del sistema operativo, y otro, que es el software de Unify. Obviamente tenemos que siempre, el Cloud Key tiene un pequeño menú para autoactualizar. Le damos a autoactualizar o descargamos el firmware y se lo subimos manualmente al equipo. Cualquiera de las opciones es válida. Y nos aseguramos de que el Cloud Key esté actualizado. Hay unos botones que dicen verificar última versión, deben salir, no hay últimas versiones. Y obviamente tiene que ser la misma el controlador. Entonces subimos el backup y luego lo único que tenemos que hacer es al Cloud Key ponerle la misma IP que tenía antes el controlador. Y con eso trabaja, así de simple. Entonces ya damos de baja a la PC por completo y obviamente toda la formación sigue trabajando en el Cloud Key. Muy bien. ¿Qué posibilidades de portal cautivo autentificador de usuario son posibles? ¿Se puede utilizar un servidor web externo o un radius externo? En realidad sí tiene la opción de redirigir el tráfico contra un servidor externo. Manejamos la parte de Radius. En el caso de Radius ya no sería con portal, sino que en Radius trabajaría directamente con una validación usuario y password. Eso es contra un protocolo 802.1x, pero viene incorporado en la plataforma. E inclusive el 802.1x soporta actualmente el tema de VLAN dinámica. Así que si hay asignación de VLAN por perfil de usuario, también se puede manejar en la plataforma. Muy bien. ¿Podemos poner que le dé like a una página de me gusta? Bueno, por lo que entiendo la pregunta, si se puede entrar a un hotspot dándole al like en Facebook o en redes sociales. Ya, en realidad sí, si es la parte básica, sí, pero en realidad hicimos algo más complejo. Nosotros estamos amarrando la parte de cuenta desarrollador de Facebook, o sea, tú tienes que tener una cuenta desarrolladora en Facebook y esa cuenta desarrolladora amarrada a un app, por ejemplo, que tú vas a desarrollar. Y ese app lo que hace en realidad no es solamente que la gente le dé me gusta a tu página, que es algo que he visto en otras soluciones, muy sencillo. Lo que nosotros hacemos es que en la cuenta desarrollador tú mantienes la información de las personas que se han conectado y obviamente te han dado me gusta, les puedes exigir o simplemente que compartan información y les sugieres tu página. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la cuenta desarrollador que nosotros tenemos con Facebook? Tal vez un poco más larga de configurar, pero la ventaja es que tú siempre vas a mantener la lista de clientes actualizados. Por ejemplo, los usuarios más adelante cambiaron su correo en Facebook o cambiaron algunos de sus datos que compartieron, tú siempre los vas a poder visualizar. Entonces, te permite que en la cuenta de desarrollador tengas la información siempre de los usuarios en línea. Pero lo que nos están solicitando es factible. Muy bien. Bueno, ya un poco para terminar de seguir, ¿hay alguna forma de exportar estadísticas, eventos o listas de usuario, uso de datos, etcétera, del controlador? Por el momento no, es algo que ya lo he venido conversando y solicitando con los ingenieros. Estamos trabajando en unas opciones para exportarlo. Por el momento, la única opción para exportar los datos sería exportarlo directamente de la base de datos a través de APIs. Tengo varios usuarios que han desarrollado código, en realidad no es muy difícil, te conectas a una base de datos Mongo para hacer una exportación de la información y generas tus propios reportes, pero es algo que probablemente en la versión 5 o 6 ya estemos incorporando el tema de los reportes exportables. Creo que inicialmente van a ser en PDF y en archivos de coma, para que justamente podamos hacer nuestros reportes, nuestras tablas y ya posteriormente manipular la data. Vale, bueno, hay alguna pregunta más, pero si te parece vamos a seguir con la presentación de... Perfecto, sí, continuamos un poquito y luego otra vez hacemos una ronda de preguntas. Gracias a todos los usuarios por las consultas que nos han hecho. Entonces, bueno, comenzando en la parte de portafolio, ya habíamos hablado un poco de Cloud Key. El Cloud Key es el mini servidor de Unify. Está diseñado para trabajar en implementaciones pequeñas y medianas. Reemplaza al tradicional controlador instalado en una PC. La capacidad de este equipo es 10 gigabytes en la parte de almacenamiento interno. Esto, para que tengan una idea, es como entre 6 a 1 año de data histórica, va a depender mucho del tamaño de la empresa. Viene con una memoria micro SD de 8 gigabytes para hacer sus copias de seguridad automáticas. Como lo mencioné, está recomendado para administrar 200 dispositivos Unify entre switches, access point, routers, y que la red en general no tenga más de 1000 usuarios conectados o rotativos. Entonces,
Efectivamente es un mini controlador muy compacto, muy fácil de trabajar. Ya estamos justamente por tener un controlador más grande. Hay muchos usuarios que nos han pedido un controlador para soportar tal vez unos 20.000, 25.000 usuarios. Ya tenemos en camino uno, está muy pronto a ser anunciado, todavía no les puedo dar muchos detalles, pero vamos a tener un controlador de alto performance. Entonces, esta opción es un controlador económico, costo-beneficio, muy fácil, muy sencillo de instalar, muy práctico en la vida real, consume muy poca energía, se alimenta por PoE, me olvidé de mencionarlo. Ahora, muchos usuarios me preguntarán, ¿qué pasa si no tengo switch PoE? Bueno, tiene la opción de alimentarse por un puerto USB 5 voltios, 2 amperios, pero no incorpora el cable ni la fuente, pero pueden trabajar con una fuente de una tableta, 5 voltios, 2 amperios y un cable USB a micro USB sin ningún problema. Hablando en el primer nivel de hardware de la red, hablamos de los routers. Los routers para nosotros son los Unified Security Gateway, los USG. Son equipos que tienen la habilidad justamente de manejar la función de enrutamiento o la separación del tráfico entre la LAN y la WAN, ¿no? Manejan la parte de VLANs, hacen enrutamiento de las VLANs, tienen la habilidad de hacer DPI, que es inspección de contenido. Pueden procesar 1 millón de paquetes de 64 bytes y pueden generar hasta 3 gigabytes de tráfico en paquetes de 512. Ojo, paquetes de 512, bien pequeños los paquetes. Entonces, la capacidad de estos equipos es extremadamente alta. Muchos usuarios me preguntan por qué el equipo se ve físicamente tan pequeño o su consumo de energía es tan bajo y pueden obtener alto procesamiento. El router maneja ambos modelos, tanto el USG básico como el modelo Pro, manejan la parte de enrutamiento a nivel de hardware offload. ¿Qué significa hardware offload? Que está en un chipset preprogramable. Entonces, eso permite reducir notablemente el consumo y sobre todo la latencia del tráfico, la demora de procesamiento. Adicionalmente, soporta el tema de 2 proveedores de Internet, soportando balanceo de carga base a porcentaje o un sistema de failover, one principal, one de backup. Y esto del tema del balanceo también es al mismo tiempo a nivel de hardware. Entonces, simple y bastante potente, rendimientos reales con el modelo Pro que superan inclusive casi el giga de tráfico y obviamente los muchos clientes locos que tenemos que buscan llevar hasta el extremo el producto. Obviamente el USG hace la parte de DHCP, enrutamiento de las VLANs, tiene la opción en el controlador de hacer una prueba de velocidad contra el ISP. Esto es como un speed test en realidad y muchas veces es uno de los detalles que a veces muchos técnicos me comentan, ¿no? A veces el cliente nos llama y me dice, la red anda lenta, pero en verdad es problema del proveedor de internet y a veces vamos hasta el cliente por las puras. Entonces, para no perder nuestro tiempo, nos conectamos remotamente, hacemos una prueba de velocidad. Si la prueba de velocidad hay algún problema, llamamos al proveedor para que lo revise, etc. Opción de VPNs, muy sencillo de trabajar. Las VPNs pueden ser a nivel de Open, pueden ser a nivel de OpenVPN, IPsec se trabaja. La parte de DPI, que es la analítica de tráfico, es totalmente automática. Uno de los clientes que me preguntaba también si el DPI nos degrada el rendimiento del router. Yo le dije, no. Lo que ocurre es que el DPI, que es la inspección de contenido, se hace al mismo tiempo que se ejecuta o se efectúa la parte del NAT. Entonces, al mismo tiempo que hacemos el enrutamiento, se hace la inspección de contenido sin necesidad de reenviarnos el paquete. Entonces, esto obviamente nos permite a nosotros poder tener gran cantidad de detalles sin afectar el rendimiento del equipo. Generalmente el modelo USG se recomienda para redes de 200 a 300 megas y el modelo Pro se recomienda hasta redes de 1 gigabit sin problema alguna para parte de enrutamiento. Igual las capacidades son más altas, pero siempre tratamos de que trabaje el producto con un pequeño margen de tolerancia. Generalmente lo que van a ver los usuarios finales es un reporte de cómo se está consumiendo la banda ancha y como anteriormente nos habían hecho la consulta, se puede bloquear. Les comenté que por el momento no, solamente está generando el reporte de cómo se está consumiendo. La parte de bloqueo es algo que se está trabajando, como dije, está en el programa alfa por el momento. Yo creo que, como les digo, para julio podríamos ya tenerlo liberado, pero ya me confirmaron que solamente sería una actualización de software, así que no hay costo oculto en el tiempo y tampoco van a tener que comprar algún otro hardware para hacer esto. El trabajo principal de toda la analítica se hace directamente en el router en sí. Continuando al segundo nivel de comunicaciones en las empresas, tenemos a los switches. Los switches, que son los grandes responsables de manipular la data en la red,
generalmente los que manipulan la red, la parte más pesada. Mucha gente a veces los menosprecia, los switches, pero los switches son los que permiten imprimir, los que nos permiten acceder a nuestros archivos, nuestros storage que manejamos en la red, nos permiten intercambiar información de bastante pesada entre los usuarios, etc. Entonces, los switches son un rol muy importante en las comunicaciones, ya que los Wi-Fi o los access point también están apoyados sobre ellos. Así que si ellos son un cuello de botella, los access points también lo serán. Los switches que nosotros tenemos en Ubiquiti son de tecnología no blocking, full administrables. Esto es muy importante. ¿Y qué significa? Full administrables es que el equipo soporta muchísimas opciones de configuración y al mismo tiempo el tráfico de capa 2 es a nivel de hardware. ¿Eso qué significa? Que la conmutación de datos es altísima. Para que tengan una idea, el equipo más pequeño, que es de 8 interfaces Ethernet, 8 puertos Ethernet, procesa como mínimo 8 gigas de tráfico, entonces 8 gigabits de tráfico, una capacidad bastante alta de rendimiento, diseñados para operar también al 100% de capacidad PoE. Cuando nosotros obviamente trabajamos con un switch PoE, vamos a algunos detalles de las capacidades PoE, pero a niveles administrables, las funciones principales, trunk, VLANs, LACP, Spanning Tree, IGMP, Radius, VLAN con soporte, VLAN dinámica, VLAN de administración, control, flow control, entre otras opciones. Todos los switches mínimos son gigabit Ethernet, hay algunos modelos con interfaces 10 gigabit, también soportamos inclusive PoE-AT, AF-AT en varios de los modelos, así que siempre el detalle del alto rendimiento es algo que caracteriza justamente a nuestro controlador. Entonces, una de las características muy importantes del switch, de repente el switch, todos trabajamos con ellos, no hay mucho que hablar, pero algo muy importante, algo que les encanta a nuestros clientes y les fascina, el tema del SDN. ¿Qué significa SDN? El Software Defined Networking. Esto en español permite que las redes, cuando tú creas, por ejemplo, en una empresa, cuando es muy grande, hay que crear una red para usuarios, una red para impresoras, una red para servidores, una red para telefonía, una red para video. ¿Por qué? Para evitar que el broadcast abrume la red o sature la red. Entonces, cuando tú tienes 10 switches, dice la pesadilla de crear la VLAN en cada switch. Eso no existe en Unify. En Unify tú creas la VLAN en el controlador y el controlador a través de un protocolo SDN propaga la VLAN a todos los switches y prácticamente seleccionas de un combo qué VLAN quieres que tenga cada uno de los puertos. Súper amigable, aislamiento de tráfico por puerto, control de ataque de tormenta por puerto, entre otras opciones están disponibles para poder trabajar. Obviamente control del PoE, entre otras, como les digo. Y hablando de los nuevos modelos, estos son dos nuevos modelos de switches ya disponibles en nuestro distribuidor Landatel. Landamex ya los tiene disponible en México y en España. Y efectivamente tenemos los switches pequeñísimos. ¿Por qué están pequeños? Estos switches son para empresas pequeñas. Tenemos un switch de un solo puerto PoE. Cuando queremos, viene obviamente con su fuente para trabajar con un solo puerto PoE. Cuando tenemos un solo access point o una sola cámara de seguridad. Y la ventaja de este modelo US8 es que puede prender por PoE, obviamente de un switch más grande. Al prender por PoE, efectivamente tiene la habilidad de inclusive hacer cascada a otro switch. Esto es algo que muchos clientes siempre hacen en la vida real, a veces en los falsos techos, a veces en las oficinas, nos faltaron puntos de red y queremos poner un switch pequeñito para expandir los puntos. Y muchas veces compramos un switch no administrable, que no es conmutación en hardware, que pierde rendimiento, que hay latencia, que no hay administración, no hay reportes. Olvídense, este es un switch full administrable. Control de VLANs, control de la parte de tráfico, etcétera, se puede manejar. Y luego, si tenemos más requerimientos de puertos PoE, 4 por ejemplo, tenemos el US8 60 watts, que posee 4 puertos PoE AF para trabajar un access point, un par de cámaras de seguridad y algún controlador Cloud Key, por ejemplo, o otros dispositivos que tú desees conectar con muchísima facilidad a la solución. Inclusive, si ya quieres un switch de 8 full puertas PoE más puertas ópticas, tenemos uno con capacidad hasta de 150 watts. Luego pasamos a switch de 16 interfaces con PoE, con puertas ópticas, y acá tenemos un switch de distribución, que es un switch de full interfaz 10 gigabits, se llama 16XG, no es PoE, pero soporta 12 puertos SFP Plus, más 4 puertas gigabit, 10 gigabit Ethernet para poder comunicarnos. Entonces, hay un detalle importante, siempre me consultan,
cuál es la potencia máxima power real. Entonces eso lo tenemos indicado acá en la tablita. Como pueden observar, las potencias son bastante altas. Inclusive nuestros modelos, por ejemplo, el switch de 850, 130 watts que se distribuyen entre los puertos PoE. Recuerden que cada puerto PoE a partir del modelo 850 trabaja justamente hasta 25 watts por puerto, ya que soportamos estándar AT. Gran capacidad de energía. Ahora me preguntarán, ¿pero no hay modelos de 24 o 48? Por supuesto que sí. Y acá en pantalla tenemos los modelos de 24, tenemos versión no PoE, repito, versión no PoE, y las versiones PoE terminan siempre en un valor de watts, 250, 500, 500 y 750. Acá tenemos las versiones a la izquierda de 24 y a la derecha de 48 interfaces. Entonces tenemos gran densidad de puertos para poder trabajar, gran cantidad de energía PoE disponible sobre todo, tema muy importante cuando a veces trabajamos con cámaras que usan IRs potentes, entre otras características. Me preguntarán, ¿y los módulos ópticos cómo es? Hay una lista de módulos ópticos compatibles con terceros, así somos abiertos a ser compatibles, pero también tenemos nuestros propios módulos ópticos de alto rendimiento, monomodo, multimodo de 1 gigabit, 10 gigabits, bidireccionales si es necesario, y nuestros módulos siempre vienen en pareja. Entonces, permitiendo siempre una fácil implementación para no perderlos, no mezclarlos, y poder trabajar una red de distribución a nivel óptica, que a veces hoy en día en los proyectos se está implementando bastante. Entonces, uno de los detalles que siempre yo comento es el tema de dimensionamiento de los switches PoE, tengan eso en cuenta. Por ejemplo, acá he ubicado 2 Access Point Pro, 5 Access Point de exterior, 10 Access Point educativo y unas 3 PCs, pero las 3 PCs no son PoE. Los consumos máximos reportados, y eso suma aproximadamente 261 watts, ¿correcto? Es muy importante que siempre los switches, y esta es una recomendación que personalmente siempre hago, y lo comento, debemos tener esta buena práctica, los switches PoE deben trabajar un 70% de su capacidad PoE, siempre un margen libre, porque cuando nosotros prendemos a veces el switch de cero, los equipos tienen un pequeño consumo adicional, que es por un pequeño instante, pero ese pequeño consumo puede hacer que a veces el switch se bloquee o tengamos que prender los dispositivos por partes. Entonces, para eso tenemos ya recomendado siempre trabajarlo a un 70% de su capacidad PoE. Por ese motivo es que tenemos switches de grandes cantidades de fuentes. O sea, las fuentes son de alta capacidad justamente para poder soportar todo esto. Así que obviamente soluciones muy preparadas para poder trabajar de la mano con nuestra parte Wi-Fi, con la parte de telefonía IP, con la parte de videovigilancia, o sea, cámaras IP sin ningún inconveniente. Entonces ya hemos llegado ahora justamente al tema de la parte de Wi-Fi. En este caso vamos a hablar de lo que es el estándar AC, prácticamente ya es una nueva generación de radios. Estamos en el estándar AC generación 2, generación 3. Algunos usuarios me preguntaban cuáles eran los radios generación 1, los AC de forma cuadrada. Ya no los tenemos disponibles, ya están phase out, los reemplazados los generación 2 y ahora estamos introduciendo, como les digo, los generación 3. Un tema importante antes de hablar de los modelos de Access Point es que ustedes siempre tengan en cuenta estos principios. Disculparán que tome un tiempo en la presentación, pero siempre me gusta aclararlos. Con respecto a los estándares Wi-Fi. El estándar Wi-Fi funciona en 2,4 y 5, o sea, obviamente podemos trabajar en una, en la otra frecuencia o en ambas. Obviamente tiene que ser un radio que soporte doble módulo RF, pero quiero que tengan en cuenta algunas limitaciones de 2,4 y ventajas, y limitaciones de 5 y ventajas. O sea, cada frecuencia tiene sus contras y sus pros. 2,4 tiene 3 canales, ese es un problema muy grande, ya que siempre es difícil encontrar un canal libre, siempre compartimos un canal usado, eso es siempre, es imposible no compartir un canal 2,4, siempre lo compartimos. Recuerden que Bluetooth lo usa, Zigbee lo usa y otras tecnologías. Por el problema del ruido es que presenta bajo throughput, pero 2,4 tiene buena cobertura. Pocos canales, bajo throughput, pero buena cobertura. 5 GHz tiene 24 canales, dependiendo del territorio. Si no me equivoco, en España es como 12 o 16, y en México también es 16, si no me equivoco. Alto throughput, ¿por qué? Porque al tener canales, mayor disponibilidad de canales, los canales siempre hay uno que otro canal libre, así que siempre tenemos alto throughput, pero sacrificamos cobertura por limitación de la frecuencia. Las frecuencias altas no atraviesan las paredes prácticamente, entonces hay un problema ahí en la parte de propagación, que es bueno y malo. Bueno porque nos ayuda a contener la interferencia, malo porque si yo estoy acostumbrado a atravesar la pared con el access point, pues ahora no se puede.
Este es el motivo por el cual, justamente a donde voy con todo eso, es que cuando hacemos un rediseño de una red, no solamente hay que reemplazar los equipos de 2,4 por 5, hay que volver a hacer las pruebas de cobertura para verificar si el equipo es suficiente o necesitamos mayor cantidad de equipos. Generalmente vamos a necesitar un 50% más de equipos en la red para tener siempre el rendimiento bastante alto. Entonces los radios, por ejemplo, de interiores, acá son los Wi-Fi de interiores, tienen un diseño detector de humo circulares, están diseñados para ser instalados en los techos de forma, digamos, principal, para que la cobertura se expanda. Están diseñados para generar una cobertura, como vemos en la imagen, de forma horizontal. Eso mejora notablemente el rendimiento. Si lo quieren poner el access point en pared, tenemos ahora un nuevo modelo que voy a presentar, que se llama InWall, que es justamente el nombre de pared, para poder trabajar esos proyectos. Muchas veces los clientes usan para tapar los huecos estos access points, pero en realidad tenemos un access point especializado para pared. Siempre los access points incorporan sus accesorios para pared, para techo, perdón, falso techo, la fuente de poder, la guía de implementación, etcétera, vienen con los productos. Todos los access points de generación 2 y generación 3 se resaltan sobre sus modelos anteriores por estas tres principales características. Aparte del rendimiento, lo importante es tener herramientas. Estas herramientas son análisis de espectro, 2,4 y 5 de forma dual, barrido de forma dual, información de utilización, ruido e impacto negativo que tendría al seleccionar la frecuencia. Entonces, el tema muy importante para no andar a ciegas, cambiando las frecuencias. El band steering es una característica que me permite orientar la conexión a la banda de 5, o sea, quiero que los clientes vayan más que todo a la banda de 5, o un sistema balanceado. Mucha gente me pregunta, ¿el balanceado es por cantidad de usuarios? Negativo, el balanceado es en base a saturación. Si los usuarios saturan mucho una banda, los pasa a las nuevas conexiones, ojo, las nuevas conexiones a la otra banda. Y el airtime fairness es una técnica que castiga a los clientes mal conectados. Generalmente, este protocolo se debe utilizar, cuando nosotros hacemos un mal diseño. Si hemos hecho un mal diseño, hay zonas de la compañía o de la empresa o del edificio que se van a quedar sin cobertura. Entonces tenemos que activar este protocolo para que castigue a los clientes mal conectados. De esta manera, los mal conectados no degradan a los bien conectados. Es como para tratar de mantener el rendimiento para la mayoría de usuarios que estén bien conectados. Se supone que la mayoría de usuarios estarán bien conectados. Ahora, si la mayoría de usuarios están mal conectados, en realidad es un diseño caótico y ahí tendríamos que volver a ver dónde están los usuarios y poner sí o sí más APs. Pero este protocolo Airtime Fairness te permite como hacer un pequeño parche para que la red pueda trabajar durante ese tiempo que tenemos la restricción. Entonces, acá tenemos los radios que son justamente de la parte de AC, segunda generación, el modelo Lite, el LR, el Pro y el Edu. Estos son los dispositivos justamente para techo. Los dos primeros son para empresas PYME, capacidades 300 megas. El Pro y el Edu son básicamente el mismo Wi-Fi, sino que el Edu incorpora el altavoz hasta 600 megabits para poder trabajar en la banda de 5. Los 4 modelos son generación 2, los 4 son AC, los 4 son duales. Diferencia principal entre el Lite y el LR no es rendimiento, sino cobertura. El Lite tiene antenas más pequeñas, diseñados para un ambiente más pequeño, digamos hasta 20 por 20 metros. El LR tal vez un ambiente un poco más grande, o 20 por 20, pero con algunas divisiones. Recuerden que mientras la antena llegue más lejos, también de más lejos recoge la interferencia. Por eso hay que escoger el producto apropiado cuando trabajamos en una pequeña empresa. El Pro ya incorpora filtros avanzados, al igual que el radio Edu en la parte de RF, así que está preparado un poco para soportar el maltrato inalámbrico. Como referencia, el producto que siempre se recomienda para proyectos es el modelo Pro. El Lite y el LR son modelos, como se decimos, un poco más económicos, cuando a veces el presupuesto nos estrangula. Del lado derecho tenemos el Edu, como lo mencionaba, el Edu es exactamente el mismo Wi-Fi que el Pro, pero adicionalmente incorpora un altavoz con el propósito de poder hacer anuncios a través de una app totalmente gratuito. La capacidad del parlante es 103 decibeles, se energiza por el mismo cable de red, capacidad de consumo creo que 22 watts. Detalle importante, el altavoz está diseñado para un ambiente hasta de unos 15 por 15 metros para poder escucharlo bastante bien. A la izquierda tenemos el nuevo Access Point IW, que es un Access Point de rendimiento empresarial, perdón, PYME, es un equipo para la parte PYME, una capacidad de 300 megas en la banda de 5, diseñado principalmente para la vertical hotelera.
Esto nos permite a nosotros justamente tener el access point ubicado en la pared, generando una cobertura de 180 grados, y al mismo tiempo el AP funciona como un switch integrado, podríamos decir. Tiene dos puertos de salida en la parte inferior justamente, uno sale PoE para un teléfono IP, por ejemplo, y el otro es data para conectar algún dispositivo. Es un access point, como les dije, muy enfocado en la parte de hoteles, y de todos los modelos es el único que no viene con fuente PoE. ¿Por qué no trae adaptador PoE? Porque este Ascend Wall obligatoriamente tiene que trabajar con un switch AT para que pueda pasar justamente energía al puerto principal a nivel de estándar PoE. Por eso es que el equipo está preparado para trabajar de esa arquitectura. Y luego ya hablamos de productos nuevos. Este modelo también ya está disponible en nuestro distribuidor. En Landatel ellos ya lo tienen, justamente el modelo HD, que es el de alta densidad. Bueno, obviamente por sus letras en inglés. Este es un Access Point generación 3. ¿Cuál es la diferencia entre la C generación 2 y el AC generación 3? En la C generación 3 incorpora Wave 2, que es técnica de MIMO. Vamos a ver en un video cómo funciona. Aumenta el rendimiento de 600 a 940 megas, es un 4x4, soporta multicomunicación en paralelo, con un video se los voy a explicar. La cantidad de clientes aumenta de 250 a 500, es la diferencia principal con los modelos de generación 2, y el rendimiento del equipo es por hardware, o sea, capacidad muy alta. Incorpora tecnología beamforming, en el caso que sea necesario poder activarla en las comunicaciones. Pero para explicar cómo funciona en sí, acá podemos ver un video. El problema de las redes no son los APs, el problema en las redes son los clientes, el factor más débil o el eslabón más débil de la cadena, los teléfonos. Los teléfonos son el dispositivo más abundante en toda red masiva, podríamos decir. Y una de las características de los teléfonos es que tienen una sola antena. No pueden tener varias antenas porque no hay espacio, consume mucha energía y obviamente los fabricantes buscan ahorrar todo el tema de baterías. Entonces, la generación 3 lo que hace es que cuando detecta varios teléfonos, trata de comunicarse con cada teléfono, por ejemplo, con 4 teléfonos, como hay 4 antenas disponibles, de forma simultánea. Entonces, la generación 3 permite reducir los tiempos muertos mientras espera la comunicación uno contra otro. En otras palabras, cuando tenemos gran presencia de smartphones, por ejemplo, esto genera que el rendimiento se note muchísimo más y obtengamos siempre mayor desempeño. Y para que tengan una idea de cuánto es la diferencia, acá podemos ver justamente un caso. Acá tenemos casos de 1, 10 y 60 clientes entre un mix. Primero es laptops, luego laptops con teléfonos y luego más laptops con teléfonos. Entonces, cuando hay una sola laptop, por ejemplo, de alta capacidad, el Access Point HD alcanza 940 megas, el Access Point AC Pro 600 megas. Todo va muy bien. Ahí es una mejora del 56%. Pero cuando hacemos un mix, como les digo, de teléfonos, tabletas, laptops, ahí el rendimiento baja. ¿Por qué? Porque obviamente los equipos laptops, los equipos tabletas no tienen, obviamente, pues todas las antenas completas. No son 4x4, usualmente 1x1, 2x2, máximo 3x3. Entonces, ahí hay una degradación del modelo Pro, sin embargo, el AC HD trata mucho de mantener el rendimiento y la diferencia en la mejora es 184%. Y si aumentamos mayor cantidad de clientes, todavía 241% de mejora. Ese es uno de los problemas, ese es los tipos de clientes que tenemos conectados hacen que la red sea más lenta. Inclusive los modelos ACHD ya los hemos sometido a estrés de más de 480 dispositivos conectados, obteniendo siempre grandes capacidades de rendimiento. Así que obviamente grandes ventajas de rendimiento que nos ofrece el modelo HD. El modelo HD orientado mucho para salas de conferencia, para centros de educación de alta capacidad, para, digamos, el equipo del auditorio, etcétera. Siempre tengamos una tendencia a alta densidad de usuarios, el modelo HD es muy recomendado. Y el modelo HD próximamente va a tener un hermano que es el SHD, el Spectral de alta densidad. Es un access point que tiene básicamente el mismo rendimiento que el HD. Muchos nos preguntan, entonces, ¿cuál es la diferencia? Va a venir con un sistema de seguridad avanzado. En este caso va a tener un módulo RF adicional, 2,45 y Bluetooth, con el propósito exclusivo de prevención de intrusos. En otras palabras, si detecta que alguien ha puesto un access point que se llama igual a nosotros y está tratando de hacer como un man in the middle, como tratar de llamar a los clientes para suplantar a los verdaderos access points, este módulo lo detectaría y gracias a la habilidad de localizador, que es triangulación de las señales, gracias a este módulo adicional,
nos podría decir aproximadamente dónde podría estar este access point. Entonces, de esa forma nosotros podemos prevenir y aumentar mucho la seguridad en la red y adicionalmente hacer el location o la locación o ubicación de los usuarios. Quiero saber dónde están parados. De repente esto aplicaría mucho a un aeropuerto, aplicaría, por ejemplo, a un centro comercial. Quiero saber dónde está la densidad de usuarios. O quiero saber, por ejemplo, este usuario en particular, por dónde se ha movido. Se ha movido por estos lugares. Entonces, obviamente, una gran cantidad de información que adicionalmente próximamente estará este Access Point en el mercado. Esperamos que esté disponible para este año, para mediados de julio, y estaremos confirmando ya con nuestro distribuidor Lanatel próximamente la fecha exacta de liberación. Entonces, lo que tenemos nosotros ahí es ahora tenemos los modelos de exteriores. Los modelos exteriores vienen en dos versiones, los UAP-AC-M y el M Pro, también llamados los Access Point AC Mesh, obviamente que hacen una característica Mesh. Este modelo UAP-AC-M es para exterior, Full Outdoor, doble banda, 4 y 5 dBi, respectivamente, según las frecuencias 2,4 y 5. El equipo está diseñado para un rendimiento de 300 megas en la banda de 5, pequeño, compacto, para ambientes de mediana envergadura en exteriores. Y luego tenemos su hermano mayor, que viene a ser prácticamente el UAP-AC-M Pro, un hardware de mayor rendimiento, hasta 600 megas, vía 3x3, antenas de 8 dBi, preparado para soportar un poco más de interferencia, un poco más de rendimiento. Es un equipo full outdoor, obviamente ya para entornos un poco de más densidad de usuarios. Pero aún así, el modelo M Pro, que es el más pequeño, voy a presentar un caso de éxito espectacular, donde ha soportado prácticamente 4 access points, casi 1000 usuarios, así que el rendimiento son muy, muy emblemáticos. Pero quiero que tengan en cuenta que el rendimiento Mesh a veces puede tener una pequeña degradación conforme los saltos aumenten. Entonces, máximo son 16 saltos, tengan en cuenta, y se recomienda siempre para el protocolo Mesh usarlo solamente cuando hay poca densidad de usuarios y poco tráfico. O bueno, una mediana baja densidad de usuarios y una mediana baja cantidad de tráfico. Obviamente, si tenemos gran cantidad de tráfico, probablemente lo que más que se recomiende es ya tener justamente una red a cada access point. Puede ser inclusive una red con AirMax, que sería una red inalámbrica de alta capacidad, para poder trabajar un sistema de alta redundancia. Lo que nosotros hemos mejorado notablemente en los radios de AC, comparativo a los modelos anteriores, son las antenas. La antena es lo más importante. Muchos clientes me dicen, ¿dónde está la potencia? Quiero más potencia. La potencia no sirve en Wi-Fi y lo explico de la manera más sencilla. Cuando tú tienes mucha potencia, el teléfono móvil ve la señal, pero el teléfono móvil no se conecta porque los teléfonos móviles no tienen potencia. Y como la red en un 90% de casos está diseñada para teléfonos móviles, esto no va a funcionar. Entonces lo que nosotros hacemos es tener una potencia buena, pero mejorar sobre todo el diseño de antena para que la amplificación de energía sea lo más eficiente posible y esto nos permita, obviamente, obtener la cobertura real, sin mucha cobertura fantasma y siempre una excelente calidad. Inclusive a la derecha, una prueba que personalmente realicé con una C-Lite cuando encontré una línea de alta velocidad de internet contra mi iPhone, por ejemplo, y alcancé una capacidad de 170 megas. Entonces, sí, los Access Point es el modelo más pequeño que tenemos en Ubiquiti, permite alcanzar muy buenas capacidades. Entonces, ¿por qué debemos usar AC en los proyectos? Hablando de la parte Wi-Fi. El estándar AC es el último estándar Wi-Fi, cuenta con retrocompatibilidad con todos los anteriores. Ningún equipo de la red se queda fuera, así que los equipos B, G, A y N se pueden conectar. De preferencia, no tratar de tener equipos legados y orientarnos siempre a N, a C. De preferencia, igual es recomendado. El máximo retorno de inversión, porque es una tecnología vigente que al menos estará 4 años más. Probablemente en este año ya le vamos a decir bye bye, pero bueno, eso va a depender mucho de la fabricación de los chips, pero es muy probable que N tal vez este año, el otro año, se vaya por completo. Nadie quiere invertir en una tecnología de salida, siempre con una vigencia mínima de algún tiempo. Los radios ya se incorporan siempre de doble banda RF, lo cual es muy importante para el tema de empresas. 5 GHz para laptops. Recuerden que las laptops ya no traen puerto de red y necesitamos tener alto performance. Y 2,4 la podemos usar para los móviles de los colaboradores y para los invitados. La parte de los radios AC siempre cuenta con el mejor desempeño en el mercado corporativo, menor consumo eléctrico, tema muy importante en la parte green, y más capacidad de usuario. Siempre un equipo que tiene menor consumo eléctrico pero brinda mayor cantidad de capacidad es más eficiente.
y significa mayor cantidad de vida útil electrónicamente. Entonces acá tenemos unas tablas, que igual como les dije, la presentación la vamos a compartir sin ningún inconveniente, ya que gracias a su registro tenemos ahí sus correos para poder enviársela. Y solamente quiero aclarar una pregunta que es muy frecuente, el tema de la cantidad de usuarios. Los modelos generación 2 soportan 250 usuarios. 125 dice acá porque es 125 por banda. Como todos los modelos son doble banda, 250. Pero al costado he puesto un número recomendado por banda, que es el número que se recomienda para conservar siempre el mejor rendimiento. En este caso, los modelos InWall, Lite y el R es 30 usuarios por banda, o sea, máximo 60 entre las dos bandas. Recomendado, recuerden, se puede ir a mayores números. El Pro y el Edu se recomienda 60 usuarios por banda, hasta 120 en paquete, digamos, en las dos bandas. Y los modelos HD, SHD, que bueno, el HDST va a estar disponible próximamente, soportas recomendado hasta 150 usuarios por banda, o sea, 300 usuarios conectados. El equipo anda muy feliz, con tecnología mínimo disponible. Y en la parte de exterior tenemos a los modelos M y el M Pro, que respectivamente son 30 y 60 usuarios recomendados. En general, recuerden, todos los generación 2 hasta 250 usuarios y todos los generación 3 hasta 500 usuarios directamente pueden soportar. Entonces, antes de pasar a las preguntas, vamos a revisar rápidamente la parte de las ventajas que ustedes tienen al trabajar justamente con Ubiquiti. Recuerden, el equipamiento para soluciones a nivel de Carrier Class, los productos de Unify inclusive están siendo usados con muchos operadores para la parte de Wi-Fi públicos, ya que incorporan alto performance, cero fallas prácticamente, cero reinicios, cero bloqueos. Eso no existe en la plataforma Unify en los APs. Gran saturación de usuarios y no se bloquea, no se reinicia. Soporte y garantía local con nuestro distribuidor Landatel. Ellos cuentan con trainers certificados para ayudarles en el diseño de preventa y postventa si tuvieran algún inconveniente. Recuerden, siempre hay una comunidad, el foro en español, también tenemos el de inglés, como ustedes gusten, y la ventaja del foro abierto 24/7 los 365 días del año. Desarrollo continuo del software de los productos con cero costo. A las personas que nos acompañan de repente el año 2011, 2012 o 2014, 2015 y ven las últimas versiones, van a ver que su solución sigue mejorando, sigue añadiendo más herramientas, más características y siempre a cero costo. Entrenamientos y certificaciones en español, nuestro distribuidor constantemente las está dictando. La mejor relación precio-rendimiento del mercado, buscamos nosotros tener nuestro producto y nosotros no tenemos ya un producto en sí, sino siempre un concepto de end-to-end de solución, de principio a fin. Entonces, vamos a hacer un paso rápido por los casos de éxito para no consumir mucho tiempo. Estos casos de éxito en general han sido todos extraídos directamente del foro, así que ustedes van a poder también revisarlos. Yo voy a dejar los links en los foros. Y yo siempre, como siempre digo, los casos compartidos por los usuarios valen más que un PDF bien bonito y bien diseñado, porque son casos 100% reales sin maquillaje. Varios casos de implementación, inclusive los modelos nuevos, ustedes van a ver proyectos bastante de empresas medianas y pequeñas, empresas hoteleras, también hay bastantes casos, implementaciones a niveles nacionales, digamos, como arquitectura distribuida, implementaciones de Wi-Fi públicos, en hoteles como la cadena Estelar en Sudamérica, por ejemplo, escuelas como Arcadia en Estados Unidos, 98 access points con más de 6.000 usuarios conectados, son casos muy frecuentes que vemos, Access Point Unify en la parte de teatro, sistemas de Wi-Fi públicos, y varios de estos son inclusive los equipos más antiguos, no son todos las últimas versiones. Luego tenemos Access Points AC primera generación, soportando más de 300 megas prácticamente real de entrega de datos de forma simultánea, 137 Access Points, 14.000 usuarios conectados por día. Luego tenemos implementaciones en verticales hoteleras, tenemos 35 Access Points soportando más de 1.100 usuarios conectados. Y así como eso hay muchísimos casos que se dan en las implementaciones. Este es personalmente un colegio, 170 Access Points, o en el momento que está bajo de conexiones, 1.400 dispositivos, más de algunos Access Points, creo que hasta 700 gigas de tráfico diario, o sea, una capacidad de entrega de información abrumador, es la única palabra que a veces el cliente usa. Entonces, obviamente, tenemos siempre muy buen rendimiento de sus Access Points. Este es personalmente un proyecto que yo desarrollé en el año 2011, si no me equivoco, 48 Access Points de la primera versión, los UAP iniciales, 26.000
usuarios por día rotativos. Entonces, siempre la plataforma Unify ha sido preparada y obviamente diseñada para soportar grandes densidades, así que ustedes pueden llevar siempre sus proyectos al extremo. Y este es un caso bastante reciente con el nuevo modelo UAP-ACM en arquitectura Mesh, 4 equipos conectados, prácticamente 231 usuarios, 215 usuarios, 249 usuarios, 206 usuarios en cada uno de los APs. Por cada uno de los APs, casi en total 1000 usuarios conectados. Obviamente el cliente nunca esperaba tantos usuarios conectados, pero como dijo en la solución, los APs no se reiniciaron, los APs no se bloquearon, se puso un poco lenta la red por la alta densidad de usuarios, pero seguían trabajando, seguían en la alta producción y ahí pueden ver los tráficos 1,69 gigabytes por hora, 3,3 gigabytes por hora, 1.1 gigabytes por hora y 771 megabytes por hora. Entonces pueden ver justamente las capacidades reales de los equipos. Implementaciones a nivel mundial de varias soluciones, inclusive poner todos esos access points en una mesa, no se preocupen, no se van a bloquear, esas son las pruebas que hacen nuestros clientes locos, a ver si los equipos se congelan, se frisean cuando generamos tráfico, cosas que ocurren en otros fabricantes, pero en Ubiquiti no tenemos mucha experiencia para obtener sobre todo rendimiento, que es la palabra clave en las comunicaciones empresariales. Varias implementaciones, algunas muy interesantes, cómo ubican los equipos de forma compacta, para obviamente aprovechar a veces los espacios, y nuestros productos bastante flexibles también para acomodarse en estas implementaciones. No todos los cableados serán excelentes, pero siempre me gusta igual compartirlo para que ustedes puedan ver que las fotos son reales de nuestras implementaciones, de nuestros clientes. Acá tenemos 104 access points, te clasifica los tipos de clientes, que a 15,8 terabytes por generado de tráfico por día. Entonces, capacidades en realidad muy interesantes de rendimiento. Algunas implementaciones adicionales del sistema de Unify que podemos observar. Y a nivel de accesorios, comentarles que tenemos dos características o dos herramientas, y una tiene que ver con el demo. La primera es el design, es una página para hacer una estimación de cuántos equipos de Unify tú podrías usar en un proyecto. Básicamente lo que tenemos ahí es la parte de cuántas estaciones inalámbricas van a haber, tipo de tráfico que se va a generar, estaciones cableadas, si son algunas PoE, no son PoE, cuánto consumen, cuánto es el área, interior, exterior, y hace un pequeño cálculo y te dice justamente el tema de cuál va a ser prácticamente los equipos que necesitamos trabajar. Siempre me preguntan si vamos a tener el tema de mapeo de calor, es algo que próximamente viene y se va a integrar en esta página. Todavía no les puedo asegurar cuándo, pero ya justamente vi unos avances y está genial, muy interesante. Así que en un par de meses deberíamos tenerlo ya liberado en esa misma página design. No solamente el tema de hacer una estimación gruesa, sino poder subir tus planos, poder poner las paredes, poner tus access points y ver cómo la señal se propagaría para ver cuántos access points deberías considerar en tu proyecto, obviamente documentado, para que puedas presentar también tu propuesta a tu cliente. Y complementándolo tenemos el demostrador, el controlador demostrativo y ahora educativo al mismo tiempo, que es la parte del demo.vnt.com, el cual voy a presentar justamente ahora, terminando unos par de slides más, para explicarles justamente cómo pueden acceder a él sin ningún inconveniente. Recuerden, ya acercándonos a la parte final, vamos a ver en un momento pasen las preguntas. Ustedes tienen siempre cursos de certificación disponibles en español. Obviamente la Andatel siempre los para publicando en nuestra página web. Y recuerden que los manuales ya están publicados también en nuestra página para que los puedan descargar. Por el momento están en inglés, pido disculpas. Las versiones en español va a tomar al menos un par de meses más, ya que los manuales son justamente nuevos. Así que igual por el momento tenemos los manuales en inglés. Recuerden el foro siempre abierto, 24/7. Y voy a poner mis datos en pantalla. En un momento los voy a volver a poner, ya que justamente ahora vamos a hacer el pequeño demo de la parte de justamente del controlador para poder aclarar algunos detalles ahí. Entonces ustedes ingresan a demo VNT, voy a poner la dirección más grande, simplemente demovnt.com, y cuando ingresan a demovnt.com les va a llevar a un controlador demostrativo. Un tema importante, tienen que estar logueados para que puedan llevar el tema del centro de aprendizaje. El centro de aprendizaje viene en español y en inglés, como lo deseen trabajar,
tiene todas las opciones del controlador, bueno, no todas tal vez al 100%, pero las principales y cómo te va a explicar cómo funciona la adopción. Hay varios videos educativos, hay varios artículos ahí justamente de cómo se puede trabajar, para qué sirve cada una de las opciones, y esto les va a permitir conocer el controlador. No se preocupen, no lo van a dañar el controlador, es una imagen del controlador, bueno, de la solución que tenemos implementada actualmente en el estadio FedEx en Estados Unidos, y ahí ustedes van a poder ver todos los detalles, pueden ver los dispositivos que estén en la red, efectivamente ahí van a ver todos los detalles de los dispositivos, los switches, van a poder ver las opciones personalizadas de los productos, van a poder jugar ahí con las configuraciones de algunos de los puertos, ver sus opciones avanzadas, etcétera. En la parte también de los clientes, vamos a poder ver los clientes, sus detalles, sus estadísticas, inspecciones, etcétera. Reportes generales de la plataforma, también lo vamos a poder ver, la parte de estadísticas, obviamente, la parte de analítica de tráfico, cómo se ve la analítica de tráfico. Acá tenemos el reporte de analítica de tráfico, se pueden agregar más justamente reportes si es que se desea, o podemos ir retirando algunos reportes, ahí podemos ver cómo sería justamente el agregar o retirar los reportes directamente. Entonces vamos viendo también cuáles son los usuarios que más consumen, vamos viendo las aplicaciones que más están consumiendo, etcétera. Y luego, obviamente, toda la parte de eventos, las alertas, la parte justamente de configuraciones de la plataforma, cómo están los diversos menús, cómo se interrelacionan en sí. Y como pueden observar, el controlador está en español directamente. Así que yo ya previamente lo he seleccionado en español. Si me preguntan dónde está el idioma, acá en preferencia, en el lado superior. Ustedes si tienen varios idiomas ya del controlador, bueno, hasta si hablan chino, en chino también está disponible, ¿no? Entonces ahí tienen varias opciones para poder justamente trabajar con el controller. Perfecto. Diego, más bien te doy pase para de repente avanzar con las preguntas o consultas que tengamos, ya que me excedí un poquito del tiempo. Sí, bueno, no voy a hacer todas las preguntas que hay porque ya se nos ha hecho un poco tarde, pero algunas sí que te quería hacer. A ver, bueno, esta pregunta yo creo que es un clásico en los webinars de Unify. ¿Se puede utilizar una Pico Station M2 HP en la plataforma de Unify? Sí, el problema es que ya no va a haber nuevos firmwares para ese producto y tendrías tú que subirle el último firmware de forma manual. Como es un producto único que consumía mucho espacio por tener el firmware incorporado, lamentablemente ya no lo estamos retirando de la plataforma Unify desde el año pasado, por el reemplazo justamente de los nuevos modelos de alto rendimiento, el UAP-ACM. Pero si tienes un Pico M2, lo puedes usar, va a salir siempre la advertencia de que falta actualización, pero ya no hay más firmware. El último firmware lo puedes buscar en el foro o en nuestra página web, y lo tienes que primero actualizar manualmente, luego lo agregas a Unify, sigue operando, sigue trabajando en la parte de Wi-Fi, VLANs, todo, pero lamentablemente ya no va a haber más actualizaciones para ese producto por un tema de limitación de la memoria del mismo hardware. Entonces, recuerden que el Pico M2 en realidad es un equipo de Air Max que le sacamos una adopción, digamos un firmware adaptativo para Unify, pero que igual el equipo tiene ciertas restricciones para poder trabajar al 100% Wi-Fi. Fue ese el motivo que el año pasado se tomó la decisión de retirarlo por completo. Muy bien. Si quiero gestionar varias localizaciones con varios clientes, ¿es necesario tener un solo controlador o habría que tener uno en cada sitio? En realidad se recomendaría uno en cada sitio, pero si tú me dices que quisieras poner un controlador en tu oficina y dirigir todos los APs a tu oficina, es factible, se puede manejar. ¿Qué necesitamos para eso? Aparte de tener el controlador en nuestra oficina, necesitamos en nuestra oficina tenga IP pública, y si es IP pública con forwardeo de puertos. Si no hay IP pública y tenemos dinámica, no hay problema, soportamos Dynamic DNS, pero igual hay que forwardear puertos. Básicamente son los puertos de acceso al controlador y los puertos de adopción de equipos, que se especifican en los manuales de adopción por capa 3. Pero sí es factible trabajarlo. Es más, yo se los voy a mostrar. Yo lo tengo justamente, bueno, este controlador, justamente unos un poco más grande, para explicarlo. Y tengo este controlador trabajando, por ejemplo, en mi casa, y está conectado a la casa de mi hermano, a la casa de unos amigos. Entonces, básicamente todo el resto funciona en adopción capa 3. En mi controlador simplemente tengo una cuenta dinámica. Ahí están viendo un ejemplo real de cómo yo me conecto a un controlador. Por si acaso, esa versión de controller que ustedes no le están viendo, esta 563 es interna todavía. No es una versión que pueda compartirles por el momento. Pero
Cuando me voy justamente al controller, a la parte de dispositivos, vamos a ver en la parte del router, quiero mostrarles ahí una opción donde se aplica estas configuraciones. Bueno, mientras va cargando el menú, Diego, no sé si tienes otra pregunta. Sí, ¿se puede utilizar un CloudKey para gestionar equipos Unify? Me pongo en concreto una cámara G3 con un switch que sea de otra marca. Una cámara G3 Domo puede prender con cualquier switch de otra marca sin ningún problema. En este caso, el sistema de Unify Video no se ejecuta en el CloudKey, así que tendría que ser un software totalmente independiente. Respondiendo a la pregunta anterior, ya que cargó la imagen, ahí están viendo que yo he forwardeado algunos puertos, por ejemplo, el 8080 es para informar y para administrar el controlador es el 8443. Entonces, yo en mi controlador lo único que he hecho, en la parte donde está, donde está Advanced One, hay una opción que se me ha desaparecido acá. One por Forward, Advanced. Y es más, la he movido de sitio. Bueno, falta la opción de Dynamic, y ya la había cargado en la opción, en Dynamic DNS, y con eso podemos trabajar sin ningún inconveniente. Entonces, esas opciones, básicamente, recuerden, el forwardeo de puertos es lo más importante, y con eso trabajan en capa 3 sin problemas. Diego, te paso. Sí, ¿se puede hacer QoS para voz IP? El QoS viene embebido de forma automática en el router. Si es que hay problemas de que el ancho de banda no alcanza, cuando hacemos la configuración de las WAN, hay una opción para activar unos Smart Queue que estoy poniendo en pantalla. Los Smart Queue son como un límite que nosotros podemos preestablecer justamente al 80% de la capacidad. El mismo equipo hace una prueba de velocidad y hace una simulación, y siempre guardo un pequeño ancho de banda para justamente esos momentos donde a veces las sesiones no se pueden aperturar en el tiempo apropiado y a veces nos sentimos que la voz sobre IP tiene problemas, pero en realidad tiene el protocolo QoS embebido de manera automática siempre que los paquetes estén justamente marcados, ¿no? Y en el caso de tener, por ejemplo, alguna limitación, el mismo equipo hace sus cálculos de sus determinaciones y siempre guarda un poquito ancho de banda para tener para estos escenarios. Muy bien. Bueno, ya por acabar, que bueno, hay un montón de preguntas, las contestaremos luego offline. Ya, última pregunta. ¿Cómo se instalaría un USG detrás de un router casero? ¿Habría que hacer alguna configuración especial? En realidad, detrás del router casero, que imagino que es un modem y por eso lo tienen que usar, de repente es HFC o de repente es GPON o de repente es ADSL, no hay problema. Lo único que tenemos que hacer, ese modem lo tenemos que poner en arquitectura bridge. Entonces, al ponerlo en bridge, prácticamente nosotros recibimos la IP por DHCP o por PPPoE, tenemos la opción, o por IP estática, si es que se tiene que configurar. En mi caso, estamos viendo ahí un ejemplo, básicamente donde yo estoy recibiendo la IP por DHCP, y justamente ahí es donde le asigna la IP y yo puedo trabajar, ¿no? Pero simplemente si tenemos otro router, que bueno, en este caso es como modem, que nos está haciendo el trabajo, simplemente habilitar esta opción. Vale, pues bueno, lo dicho, ya se nos ha hecho tarde. El resto de las preguntas, que hay varias, las contestaremos offline. Luis o yo las enviaremos en los próximos días por correo a cada uno de los asistentes. Antes de terminar, me gustaría decir que, bueno, ya ha dicho Luis que nosotros ofrecemos cursos. De hecho, tenemos ahora un par de cursos ya programados. Uno desde de la familia de Airmax, el VWA, el 27 y 28 de abril, esta misma semana. Luego tenemos del 17 al 19 de mayo el curso UEWA, en el que también incluimos dentro de las mismas jornadas el curso de Routing y Switching, el del 17 al 19 de mayo. Y si los cogéis ahora, asistiendo al de Airmax, el V, tendréis un 50% en el UE, el de Unify. También deciros que, supongo que ya lo sabéis si veis nuestros correos y nuestros mailing, que vamos a asistir en AOTEC, y el día antes de AOTEC vamos a hacer un evento junto con Faitel. Va a ser un workshop exclusivo con aforo limitado en el que Luis Ortega nos presentará, bueno, además de todos estos productos de Unify, nos presentará los nuevos productos de Airmax Generación 2 y los nuevos productos de GPON, que es una solución bastante esperada. Y dicho esto, muchas gracias a todos por asistir y muchas gracias, Luis, por habernos dado esta clase.
No, perfecto, Diego. Gracias a todos los asistentes y gracias por la organización del evento. Nos vemos próximamente. Nos vemos próximamente en Sevilla, en mayo. Lo Así es. dicho, lo dicho, a todo el mundo, gracias por asistir y nos veremos en el próximo webinar. Que paséis un buen Hasta día. luego. Gracias.